Desde la ciudad de Los Ángeles, California, Iglesia Catedral de Milagros presenta su programa Creadas a su imagen, del Ministerio Internacional Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Con los pastores Tony y Elizabeth Castañeda. Hoy, en Ministerio Internacional Creadas a su imagen. Hay quienes el Señor los empieza a bendecir y tienen miedo de que cualquier ratito el Señor les va a quitar lo que les está dando. Cuando Dios te bendice, no te va a quitar lo que está dando. ¿Sabes qué va a pasar? Lo va a hacer más grande. Lo va a hacer más aumentado. Vas a empezar a ver cosas que antes no veías. Poquito a poquito. Porque unos tienen la bicicleta y quieren saltar al BMW. Y no es así, con Dios no es así. Con Dios primero es la dona y después es el café. Si le creíste a... La más completa información, televisión en línea, bosquejos, noticias y más. Lo encuentra en www.creadasasuimagen.com. Visítenos y sea llena a través del Ministerio Internacional Creadas a su imagen, www.creadasasuimagen.com. Y vamos a lo que les estaba leyendo ahí, pero vamos a ir al 17, pero antes de eso quiero que leamos el versículo 1, dice, versículo 1 y 2 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció ahí Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres de que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, diga Esek, porque habiendo altercado con él y abrieron, porque habían altercado con él y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Diga, porque ahora Jehová, diga usted, porque ahora Jehová. ¿Y qué pasó con la iglesia que no se paró para leer la palabra de Dios? Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Puede sentarse en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Sabe que cuando a mí me toca predicar, yo me pongo nerviosa, ¿verdad? Pero cuando ya en la presencia de Dios está, ya me siento diferente, amén, porque sé que no soy yo, es el Señor. Pero en esta mañana quisiera hablarles un poquito acerca de voy camino a la bendición. Así se llama el sermón esta mañana, voy camino a la bendición, ¿verdad? El Señor Isaac había dado todas las promesas que el Señor le había hecho a su padre Abraham. Y él estaba en ese momento en una situación difícil. Dice que había hambre en la tierra. Y al ver esa situación, que no tenían pan, no tenían nada que comer, él decidió irse a Egipto.
O sea, ir al mundo y tratar de agarrar algo de allá para poder prosperar. Pero el Señor, tan grande y misericordioso, lo miró y se le acercó y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en esa tierra como forastero, porque aquí en esta tierra, aunque seas forastero, yo te voy a bendecir. Amén. Y él obedeció y se quedó en ese lugar. Y dice la palabra del Señor, y lo leímos al recoger los diezmos y las ofrendas, que dice que él sembró ese año en ese lugar y cosechó, dice, al 100%. Y se hizo poderoso y fue prosperado y tenía muchos hatos de ganado, tenía mucho el hombre. Lo prosperó el Señor grandemente. Al ver los filisteos cómo el Señor prosperaba a Isaac, tuvieron envidia. Y al ver esa situación de él, ¿verdad?, lo quisieron echar de donde estaba. Le dijeron: vete de aquí, no te queremos con nosotros. Entonces vino él y se empezó a mover y se adelantó un poquito y fue y empezó a abrir aquellos pozos que su papá había abierto, ¿verdad? Y aquí tenemos 3 pozos. Yo le pedí a los hermanos que me hicieran unos pozos, como en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y doy gracias a los hermanos que me ayudaron ayer. El primer pozo se llamó Esek, ¿verdad que sí? Ese pozo, dice, era el pozo de la contención. Aunque su papá los había abierto, los filisteos, cuando se murió Abraham, fueron y lo cegaron, porque no querían. ¿Sabe? La señal de riqueza en el Antiguo Testamento era que hubiera agua en tu tierra. Esa era la señal de riqueza, que hubiera agua en tu tierra. Y no ha cambiado ese tiempo, porque si el agua del Espíritu de Dios está en ti, aleluya, la unción del Espíritu Santo está en ti, todo lo que hagas prospera. No necesitas ir a Egipto, no necesitas ir a ver qué es lo que está haciendo los filisteos, porque el Señor tiene una idea en tu corazón para que la ejecutes. Y Él solamente está esperando que tú te detengas ahí y empieces a clamar y a buscar al Señor para que el Señor te dirija. Isaac tenía una cualidad. Yo no sé si usted recuerda cuando el criado Eliezer fue a traer a su mujer, a Rebeca, para traerla a él cuando se murió Sara. Dice la Biblia que cuando ellos venían, él iba a meditar. Él era un hombre que le gustaba meditar en la palabra del Señor, le gustaba estar apartado con el Señor, le gustaba conocer al Dios de su padre. Y como le gustaba conocer a ese Dios de su padre lo guiaba. Y esa era la diferencia. Cuando tú te dejas guiar por el Señor, déjame decirte que el Señor va a hacer algo a favor tuyo siempre. Aunque la situación esté difícil, Él va a hacer algo a favor tuyo siempre. Aleluya. Este hombre vio que había hambre en la tierra y dijo: bueno, yo voy a irme a Egipto. ¿Por qué se iba a ir a Egipto? Porque su papá lo hizo también. Pero el Señor lo detuvo y le dijo: no vayas a Egipto, porque yo aquí donde estás te voy a prosperar. ¿Cuántos creen que Dios te puede prosperar aquí? ¿Cuántos creemos que el Señor nos puede prosperar aquí? ¿Cuántos creemos que el Señor puede abrir camino donde no hay camino? ¿Cuántos creen que con la palabra de Dios tú puedes abrir ese camino en el mar y las olas tienen que apartarse y tú vas a pasar en seco? ¿Cuántos creen eso? Y si no crees que se abre el mar, por lo menos crees que puedes caminar sobre el mar. Aleluya. Pero de todos modos el Señor abre camino donde no hay camino, porque Él es un Dios grande y poderoso. Él es el Rey de gloria. No es cualquier Dios. A veces tenemos la costumbre de decir Diosito. Mi Diosito. El Diosito era el que teníamos antes. Pero ahora tenemos un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Tenemos un Dios que sana, que salva, que liberta, que prospera. Y tenemos que creerle a Él, que Él lo va a hacer. Isaac le creyó al Señor. El Señor se le apareció. ¿Usted cree que al Señor se le aparece a cualquiera? No se le aparece a cualquiera, solo al que le busca. Me hallan, dice la Biblia. ¿Los qué? Los que temprano me buscan. Él se le apareció y el Señor le dijo: no vayas allá, porque allá está tu perdición. Pero si te quedas aquí, aunque te miren mal, aunque te critiquen, aunque te pelen, aunque te despellejen, aunque te quieran derribar, yo voy a estar contigo, dice el Señor. Y vino el Señor y él atendió a la voz del Señor y se quedó y empezó a sembrar allí. Estaba leyendo cómo era ese terreno de Gerar, y era una ciudad montañosa, una ciudad árida, un lugar que significa
disputa, significa arrastrar con dureza. Eso era lo que significaba. Le llamaron Gerar. Usted sabe que los nombres en la Biblia tienen un significado porque eso es lo que vivían en ese momento. Le llamaban Gerar porque ahí no se podía cosechar. Ahí era una ciudad montañosa, árida. Pero llegó Isaac con el poder del Espíritu Santo. Llegó Isaac con la palabra que el Señor le había dado, con esa palabra revelada, y sembró y cosechó al 100%. Y cuando estos filisteos lo miraron, que era un hombre próspero, que era un hombre que era dirigido por el Señor, tuvieron envidia. Tuvieron envidia. Siempre. ¿Y sabe qué hicieron? Le dijeron, te vas de aquí porque no puedes estar en medio de nosotros porque eres muy próspero. Eres más poderoso que nosotros. ¿Sabe que cuando el diablo te mira cómo el Señor te lleva de la mano y te va bendiciendo, de repente traes una bicicleta nueva, aleluya, de repente traes una moto, oh Señor, de repente es un Volkswagen, aleluya, de repente es un Toyota, oh Señor, de repente es un Cadillac, de repente es un BMW, de repente es un Mercedes, y el diablo te mira prosperar y dice, vete de aquí. No puedes estar en medio de nosotros porque eres muy próspero. ¿Sabes qué es eso? Es eso que el enemigo confunde la mente. Y piensas que poniendo tu atención en lo que Dios te está dando, ya lo hiciste. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, ni se muda. Tú tienes que estar seguro que el que te está prosperando es el Señor. Aleluya. Porque todo lo que Dios da no añade tristeza, da alegría. Cuando Dios te bendice te da alegría. Te está gozando ahí de lo que el Señor está haciendo con tu vida. Mire, ese hombre cuando vio que lo sacaron dijo, ¿qué me importa? Dijo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Diga usted, si el Señor está por mí, ¿quién contra mí? Y empezó a caminar y se fue. Y ahí se encontró los pozos que su papá había abierto. Qué precioso, me encanta eso. Me encanta, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué significa un pozo? Un pozo significa la oración. Un pozo significa meterte hasta que encuentres agua, aleluya. Un pozo se escarba hasta que encuentres la vena de agua, aleluya. Porque no en cualquier lugar hay aguas. Y él llegó a ese lugar y encontró ese pozo que había abierto su papá y lo abrió. Y cuando vieron los filisteos que había abierto otra vez el pozo que había abierto Abraham, porque ellos lo cegaron para que los ganados se le murieran a Isaac. Porque dice el comentarista que los filisteos tenían envidia porque ellos no tenían ganado, Isaac tenía ganado. Ellos tenían siembras, tenían todo, pero no tenían ganado, y este hombre tenía ganado. Este hombre tenía camellos, este hombre tenía vacas, este hombre tenía ovejas, este hombre también tenía cabritos, pero tenía, amén, aleluya. Y ella andaba con todo su ganado. Y cuando llegó a este lugar, y como le habían cegado los pozos, quizás llegó con una manadita. Pero cuando llegó a ese lugar, el Señor le dijo, aquí te quedas y aquí te prospero. Entonces el Señor le abrió el entendimiento, lo enseñó a prosperar, y esos animales empezaron a dar y a dar más, y a parir y a parir y a parir. Total que este hombre se hizo poderoso en la tierra. Y esos le tuvieron miedo, porque dijeron, este ya nos va a sacar de esta tierra de Gerar y se va a apoderar de ella. Cuando el diablo te mira que Dios te está prosperando, empieza a tener miedo, aleluya. Cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón, Él te empieza a tener miedo, porque si este sigue adelante, a saber qué va a hacer. Y empieza a poner situaciones difíciles para que nos paremos, ¿verdad? Él vino y abrió ese pozo, el pozo de Sec, dice, que es el pozo de la contención. Y yo estaba buscando, le dije, Señor, pozo de la contención. ¿Qué quiere decir contención? Quiere decir algo que está dentro de nosotros. La Biblia habla de un espíritu de contención. Aquello que causa ira, que causa rencor, que causa discordia, que causa tantas situaciones dentro de nosotros. Por eso es que la Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Si no es de nosotros mismos, de adentro, de lo que hay en nuestro corazón. Entonces cuando el Señor nos lleva en esa prosperidad, vamos a llegar al pozo de Sec. Ahí vamos a llegar, porque Él quiere que nos demos cuenta que hay en nosotros y que lo echemos fuera en el nombre de Jesús.
y que empecemos a caminar como el Señor quiere que caminemos. Aleluya. Él viene y nos mira y dice: